Hola, buenas noches y bienvenidos a su programa de los jueves, El Ruedo, de Telemadrid. El de hoy no es un programa para decir adiós, sino un programa para decir hasta siempre. Cerramos un ciclo, 9 meses en los que semana a semana hemos trabajado para compartir con ustedes la actualidad, unas veces dura, otras veces amable, pero siempre cierta. Con sonrisas queremos cerrar hoy nuestro tiempo de televisión, con la visión jocosa de un mundial que para España, como saben ustedes muy bien, se acabó hace tiempo y que para los demás está a punto de finalizar. Marta Robles, con 4 humoristas, Chumi Chúmez, Forges, Gallego y Rey, van a darnos su particular visión de ese mundo del fútbol. En estos meses hemos competido con el trabajo de otros compañeros en otras emisoras de televisión. La libertad televisiva, el fin del monopolio, llegaba de la mano de un gobierno y de un ministro. Ese ministro, José Barrionuevo, estará esta noche con nosotros para hablar de esta y de otras cosas, ya que de él dependen también el turismo y las comunicaciones en España. En estas 39 semanas han pasado por nuestro plató un gran número de periodistas de distintos medios de comunicación. Con 3 de ellos, con Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, José Oneto, director de la revista Tiempo, y Mercè Remolí, directora de España a las 8 y la tertulia Escrito en el Aire de Radio Nacional de España, hablaremos del fenómeno de las tertulias periodísticas y de esa actualidad que hemos querido retratar cada jueves aquí en El Ruedo. La concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefardíes de todo el mundo ha representado de alguna forma el reconocimiento de un error histórico cuando estamos a las puertas de la celebración del 5º centenario. Shlomo Ben-Ami, embajador de Israel en España, nos va a acompañar también esta noche. La música de Maciel, con nuevos bríos, de Los Panchos, con su música de hoy y de siempre, y el grupo Sefardí Raíces van a completar nuestra oferta de hoy. Vamos a escuchar en primer lugar a Maciel con No te equivoques. Tengo un amigo que se llama Salomón, el más castizo del barrio de Chamberí. Todo Madrid conoce a Salomón por sus refranes y su forma de vestir. Y él dice así, y él dice así, y él dice así: no te equivoques en recordar el pasado. Cuando todo ha terminado, no te debes lamentar. No te equivoques en contar a tus amigos secretos del enemigo que luego te venderán. No te equivoques, que las equivocaciones te enseñan mucho a vivir, pero dejan siempre en ti algo que nunca se olvida, porque así es esta vida que tenemos que sufrir. Tengo un amigo que se llama Salomón, el más castizo del barrio de Chamberí. Todo Madrid conoce a Salomón por sus refranes y su forma de vestir. Y él dice así, y él dice así, y él dice así: no te equivoques en los cariños baratos, que son como los zapatos que no dejan de chillar. No te equivoques en dormir en cama ajena, nunca encuentras la manera de poderte acomodar. No te equivoques, que las equivocaciones te enseñan mucho a vivir,
Hace ahora 2 años llegó al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones después de una larga etapa como responsable de la cartera posiblemente más dura en democracia. Ser ministro del Interior genera la inmediata solidaridad con quienes están o han estado en el cargo y José Barrionuevo Peña no es una excepción. Este almeriense de 48 años, casado y con 3 hijos, llegó a ser popular en política de la mano de Enrique Tierno Galván en el Ayuntamiento de Madrid, donde estuvo de segundo teniente de alcalde y portavoz del Grupo Socialista. Quizás su experiencia como concejal encargado de la seguridad ciudadana y de la policía municipal fue clave para incorporarle al primer gabinete socialista, donde asumió la cartera de Interior y donde pasó los 6 años más incómodos de su vida, entre la impotencia frente al terrorismo y asuntos como el GAL, que llegaron a salpicar la globalidad de su gestión. Licenciado en Derecho y Periodismo, desde hace un par de años se ha sometido a un reciclaje considerable. Iberia, Renfe, la televisión privada Telefónica e incluso la meteorología han pasado a ser sus obligaciones. Ha ganado en tranquilidad y se le nota. Entre sus proyectos habla de transformar en sociedades anónimas estatales a Correos, Aeropuertos, la Caja Postal, Aviación Civil y la red de paradores nacionales, con lo que ganarían en agilidad. Está por ver si el Gobierno decide el cambio de ancho de vía para toda la red ferroviaria o solo para la red de alta velocidad. Tiene en sus manos toda la transformación de la infraestructura de las comunicaciones y considera que en Telefónica no se conseguirá un servicio de calidad similar al europeo hasta dentro de unos años y siempre a costa de grandes inversiones. En cuanto al turismo, que también cae dentro de su responsabilidad, estima José Barrionuevo que en este verano del 90 dejará unos ingresos muy similares a los del año pasado, cercanos a los 16.000 millones de dólares, con más de 50 millones de visitantes. La eclosión televisiva, los preparativos de la infraestructura de comunicaciones de cara al 92, ese turismo que parece en cualquier caso entrar al menos en una pequeña crisis, son algunos de los asuntos que cada día, supongo, que se amontonan sobre la mesa de este hombre, José Barrionuevo, al que le salieron muchas canas al frente del Ministerio del Interior, como les ocurrió a sus antecesores y le ha ocurrido también a su sucesor. José Barrionuevo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ser ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, por muchas cosas que haya que hacer, porque hay muchas cosas que hacer, Ciertamente, supongo que cuando menos será un descanso después de haber sido ministro del Interior. Bueno, hay quien dice que cambiar de trabajo es descansar. En ese sentido, sí. Sobre todo determinados trabajos. Sí, sobre todo determinados. Cualquier ministro tiene mucho trabajo. Ahora, ciertamente, pues hay que reconocerlo. Yo he tenido las dos experiencias, no es comparable a Interior. Sí. Carlos Carnicero, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas Cuando noches, señor Barrionuevo. Hola, buenas noches. A pesar de que efectivamente puede parecer un balneario después de pasar por Interior, como decía Javier ahora, No tanto tampoco. no tanto como un balneario, Tampoco, por eso, a eso iba. Es un ministerio que reúne un sinfín de quejas de los ciudadanos, porque usted entró muy fuerte al ministerio. Entró diciendo que iba a hacer un plan de urgencia para Correos, y lo hizo. Y también se habló entonces del tren de alta velocidad, que iba a ir 2 ramales, por Barcelona a Madrid y a Sevilla a Andalucía. Ahora parece que se retrasa el ramal catalán, por llamarle de alguna forma. Pero sin embargo las quejas se siguen sucediendo, los ciudadanos siguen sin confiar en Correos, por lo menos eso parece. El tren de alta velocidad ya no está tan claro, por lo menos el ramal catalán. Y en el asunto de la huelga de Iberia, en el asunto de teléfonos, parece que la Telefónica se ahoga en sus propias deudas y no va a tener dinero para las inversiones previstas. ¿Qué está pasando con las comunicaciones, con el transporte y con el turismo de España, señor Barrionuevo? Hay muchas cosas en su pregunta. Vamos a ver si conseguimos ordenarlas. Si conseguimos sistematizarlo y ordenarlo un poco, con todos los respetos. Bueno, en primer lugar, que hay quejas del funcionamiento de los servicios públicos, evidente. De todas formas, yo creo que ustedes que están al tanto de la actualidad observarán también que ese tipo de quejas está como menos en la superficie, lo cual yo pienso que es un buen síntoma y que responde a la realidad de la situación de cómo está evolucionando el funcionamiento de esos servicios públicos. Sigue habiendo muchas deficiencias en el servicio de correos, en el servicio de teléfonos, ciertamente, en los transportes que son de titularidad pública, pero en algunos de ellos, hace unos años, en el de correos singularmente, esas quejas eran apremiantes y eso se ha solucionado. Ahora presta un servicio con deficiencias, pero diríamos también en grosso modo aceptable. En cuanto a la Telefónica, es evidente que está en un plan de inversiones de una gran potencia y de una gran importancia, que irá situándonos de una forma paulatina y progresiva al nivel de los países, nuestros socios de la comunidad, más adelantados, más evolucionados, y por otra parte las modificaciones tarifarias que se han introducido tienden,
yo lo califiqué de sacrificio necesario. Esas modificaciones de las tarifas tienden también a darle una posibilidad de financiación propia a Telefónica. En los transportes de titularidad pública, los ferroviarios concretamente, la única infraestructura que hay en construcción es la Madrid-Sevilla, y seguimos manteniendo que estará realizada dentro de los plazos indicados. La fecha mítica. Sí, la fecha que es la que vale un poco para todo, pero en este caso estará un poco antes. En este caso los trenes de alta velocidad, aunque sean pruebas, circularán en el 91. Pero si me permite, señor Barronuevo, el 92 era hasta hace poco una fecha mítica. Hay algunas cosas que ya van para el 93, ¿no? Y ahora ya empezamos a hablar del 93. Empezamos a hablar del 93. Sin embargo, por ejemplo, por poner algún ejemplo de cómo se van modificando las posiciones, el anterior presidente de Telefónica, el señor Solana, hablaba el año pasado de que para después del verano se normalizaría el servicio telefónico. Realmente ahora se está hablando de que para el 92 o para el 93 el servicio telefónico será homologable a los servicios telefónicos europeos. ¿Qué ha pasado en 8 años de gobierno socialista? Es decir, o 7 años para ser más exactos, para no echarles un año más en su petición de responsabilidades. ¿No les ha dado tiempo a ustedes a mejorar las infraestructuras fundamentalmente de este país? ¿La herencia famosa era tan pesada? No, son dos cosas. Es decir, no han avanzado tanto como las necesidades apremiantes de los españoles, de los ciudadanos españoles han solicitado. Más el país? ¿Ha crecido más el país? Sí, ha crecido más rápidamente y esa demanda ha crecido más rápidamente. Pero digo, son dos cosas. Es decir, lo que decía Luis Solana no está en contradicción con esto otro que yo he señalado. Porque lo que sucedió en un determinado momento es que, teniendo en cuenta, diríamos, el parque de teléfonos con que contaba el país, se produjo un deterioro por una mayor utilización y por otras circunstancias de carácter técnico, de compatibilidad de dos tecnologías. Se produjo un deterioro en la calidad de funcionamiento del servicio del parque existente. Eso podía ser resuelto, pero al mismo tiempo había que atender a una demanda acumulada que hacía que el número total de líneas de teléfonos en funcionamiento se incrementara considerablemente. Y las dos cosas están pasando. Es decir, poder hacer que el parque antiguo que teníamos funcionara con una calidad aceptable era un reto, pero al mismo tiempo ir extendiéndolo es otro, que hay que atender los dos simultáneamente. Entonces, yo creo que buena prueba de que sí que se está haciendo esto es que llevamos ya 3 años contando el 90, que se instalan en nuestro país más de 1 millón de líneas nuevas telefónicas. El otro día, ahora que está un poco de moda, vi como documentación que iba al Consejo de Ministros celebrado en Luxemburgo, el Consejo de Ministros de Transportes de la Comunidad Europea, vi la relación de países del Este, cuál era su situación en cuanto al funcionamiento del servicio telefónico. Y recordé algunas expresiones que se han utilizado, ahora que está también tan de moda, de la República Democrática Alemana, que tenía un nivel equiparable a España, se decía, en otro tiempo. La verdad es que viendo cualquier estándar que queramos comparar, veíamos que no era así. En el caso de los teléfonos, en España hay en funcionamiento en este momento por encima de 30 líneas telefónicas por 100 habitantes. Es la regla de medida como más usual para hacer comparaciones internacionales. En la República Democrática Alemana debe haber en este momento como 10 o 12 por 100 habitantes. Es decir, como una tercera parte de lo que hay en España. Esas son las cifras. Hay países del este que están a 7 líneas. La media de la Comunidad Europea es un poco superior a la que tenemos nosotros en este momento. Pero vamos a tratar de atraparlos. Vamos a cambiar de tercio, si le parece, porque... Pero es que, perdóname, Carlos, yo creo que lo que queremos es Inglaterra, no la República Democrática Alemana. No, pero por eso decía, claro, nosotros, y el objetivo que nos hemos marcado es ese, que era el segundo, cuando hablamos de esta inversión masiva y el poder situarnos a los niveles de los países más avanzados, ese es el objetivo, ciertamente. Entonces, nosotros conseguiremos estar, ellos no se van a estar quietos, manteniéndose las cosas como están, nos situaríamos en la situación de hoy de la República Federal Alemana en el año 93. Esas son las coordenadas. O sea que la fecha mítica del 92 la cambiamos por el 93 y vamos a esperar. En algunas cosas sí, no vamos a seguir. No, pero no es así. No es así. Claro. Se van a seguir, la compañía telefónica va a seguir instalando por encima de 1 millón de líneas nuevas y mejorando la calidad del servicio de una forma paulatina. Es decir, que no es la herencia recibida. Hoy
tardamos mucho todavía en atender de promedio las peticiones de instalación de un teléfono nuevo, de promedio como 6 meses. Pero también cuando decimos lo de la herencia recibida, se ha recuperado gran parte del deterioro existente, porque en el año 82 se tardaba 11 meses. Es decir, que la situación actual es deficiente, ciertamente, pero ha evolucionado a mejor, no a peor. Esperemos que sí sea, pero yo quería... Lo que pasa es que lo que uno percibe siempre es el presente. Las el quejas. pasado ya pasó, claro. Bueno, además usted tiene muchísimas tablas de torear, porque lo que hablábamos antes de la época de Interior, a eso le quería preguntar. Se ha dicho muchas veces que el Ministerio de Interior es como una especie de sacerdocio, como decían antes los catecismos, que imprime carácter, que hay 2 etapas en la vida de un hombre que pasa por ese ministerio, antes y después de haber entrado. Es cierto que después de haber pasado por ser el máximo responsable, entre otras cosas, de la lucha Es una antiterrorista... etapa en la vida de pocos hombres, ¿no? No, de los que pasan. No, pero de los que pasan salen marcados. Eso lo decía Rosón, me parece, su antecesor. A los que pasamos por allí, la verdad es que nos gustaría que fuera, yo creo, que nos gustaría que fuera una experiencia más extendida. Si me permite, para hacer un poco de historia, cuando usted llegó al Ministerio de Interior, Francia prácticamente no colaboraba con nosotros, o colaboraba muy poco en la lucha antiterrorista. Es más, yo recuerdo que en aquella época se pagaba el impuesto revolucionario en la calle Panecó de Bayona o en otras muchas calles del sur de Francia. Y al cabo del tiempo Francia fue rectificando. ¿Qué papel tuvo el GAL en esa historia? Es decir, ¿realmente se puede decir que antes de la aparición del fenómeno del GAL y después del fenómeno del GAL, la actitud francesa fue distinta? No, yo creo que ha sufrido una evolución. Hay muchos elementos que pueden haber influido, pero con toda la carga de profundidad que usted trata de introducir en su pregunta... No, por Dios, mi pregunta es absolutamente inocente. Sí, es muy inocente, ya la he observado. Sí. No, yo creo que lo fundamental fue un trabajo de persuasión sobre las autoridades francesas y la demostración de nuestras razones. Y en ese sentido fue muy decisiva el criterio del presidente Mitterrand. Toda la evolución que han experimentado las autoridades francesas de cara a este fenómeno en relación con nosotros ha sucedido bajo la presidencia de Mitterrand. Y fue muy decisivo un hombre por el que yo guardo un gran recuerdo, un muy afectuoso recuerdo, que ha muerto, ha fallecido, que fue Gaston Defferre. El alcalde de Marsella. Sí, Gaston Defferre, a poco de tomar posesión el gobierno socialista español, había hecho unas declaraciones diciendo que los terroristas vascos eran algo parecido a los resistentes franceses. Y poco tiempo después de estas declaraciones, un año aproximadamente, él firmó un documento conmigo diciendo que un terrorista no podía ser un refugiado político. Y lo firmó en un documento. Gaston Defferre fue muy decisivo. Y luego el ministro Pierre Jox, en la primera etapa que yo conocí, también acentuó esa colaboración, y es cierto también, no hay por qué negarlo, que la cooperación fue muy estrecha y muy sólida, bien fundada, con los gobiernos de centro derecha. Me imagino, señor Barnero, que a usted y le dará... ahora, pues sigue siendo muy aceptable, sí. Me imagino que a usted le dará un poco de rabia que después de haber pasado durante 5 años por el Ministerio de Interior, de haber tenido que hacer frente a atentados terroristas muy importantes por parte de ETA, le recuerden siempre el fenómeno del GAL como un fenómeno de su época. Y me imagino que eso le tiene que molestar, pero me va a permitir que insista en este tema. ¿A usted le quita muchas veces el sueño acordarse de que hay 2 policías en prisión por el tema del GAL, o tiene usted absolutamente tranquila la conciencia? Yo tengo tranquila la conciencia, y en cuanto a estas personas, yo siempre he estado persuadido de su inocencia, y entonces creo que se pondrá de manifiesto y que tendrán ocasión de poderlo hacer. ¿No cree usted que la justicia está demorando demasiado este juicio? A mi juicio se debería de haber celebrado ya ese juicio, pero naturalmente tampoco es mi deseo entrar en ese punto en valoraciones sobre temas que en este momento no tengo información suficiente. Yo creo que debería haberse celebrado. En todo caso, es conveniente que los juicios se celebren con rapidez en cuanto a las personas que están sujetas a una situación como esta, en todo caso, y en este pues particularmente también. Una última pregunta, si me permite, Javier, muy brevemente. Una última pregunta. ¿Qué significó el otro día para usted la libertad de Milán del Bosch? ¿Qué lectura se puede hacer, más allá de la lectura política de sus decisiones de Consejo de Ministros de no recurrir o de recurrir? Pues la verdad es que yo me sentí muy identificado con lo que expresó el ministro de Defensa Serra
porque era un acto como de normalidad, y yo creo que además el conjunto del pueblo español lo ha sentido así también. Era un acto de estricta normalidad en la aplicación de las leyes. Se trata de un anciano que está, digamos, contemplado su caso en unos determinados preceptos, se han aplicado, se ha resuelto, y yo creo que todo el mundo lo ha contemplado con esa normalidad. Muchas gracias, señor Borrego. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta última edición del Ruedo. Milán del Bosch está ya muy mayor, a lo mejor ya no puede conducir tanques, ¿no? Como los condujo aquella noche inolvidable del 23 de febrero. No los condujo, mandó. Mandó que los condujeran, que para el caso era lo mismo. En fin, después de despedir al ministro Barrio Nuevo, vamos a escuchar otra vez a Maciel. Y con Maciel hablará también, después de oírla cantar El vacío que deja el amor, que es la canción que nos va a ofrecer Maciel, va a charlar con ella Carlos Ferrando. Si nunca has sentido el vacío que deja el amor, si nunca ha medido tu alma el dolor de un adiós, esta no es tu canción. No importa cuánto has querido, ni quién tenía razón, te quedas adormecido, el aire se hace prisión, todo se seca en el alma, se te cuartea la voz, te burlas de la esperanza, no encuentras explicación. Lágrima, lágrima, vuelves a hablar, a respirar. Vuelves del fondo con miedo a volar. Vuelve a empezar, nada en el corazón. El vacío que deja el amor hace daño, mata traición. El vacío que deja el amor es extraño, el silencio de Dios. El vacío que deja el amor es como un tiempo perdido, un cambio de dimensión. Es algo muy parecido a la desintegración. Lágrima, lágrima, vuelves a hablar, a respirar. Vuelves del fondo con miedo a volar. Vuelve a empezar, nada en el corazón. El vacío que deja el amor hace daño, mata traición. El vacío que deja el amor es extraño, el silencio de Dios. El vacío que deja el amor. El vacío que deja el amor hace daño, mata traición. El vacío que deja el amor es extraño, el silencio de Dios. El vacío que deja el amor. El vacío que deja el amor hace daño, mata traición. El vacío que deja el amor es extraño, mata tu amor. Sin tu amor.
A la paz de Dios, hermano. A la paz de Dios, hermana. Queridísimos amigos, yo creo que nadie mejor que la tanqueta de Leganitos para cerrar este programa. Mejor broche de oro no podía tener, porque tenemos aquí a una de las señoras que hace mejor directo de este país y además no desde ayer. A mí, ¿no te da vergüenza llevar 20 y pico de años y que no haya quien te eche de los escenarios? Desde el 66, yo, que son como 20 y muchos, ¿no? ¿25? 25 ya. Bueno, la Belén y yo Como empezamos un chulo, de niñas. Como un chulo, de verdad. Sí, pero un chulo, qué gracioso. Qué chulo tan gracioso. ¿Y qué tal? ¿Te sigues sintiendo igual de bien? Masilda, la sensación de que... Unos de que ratos nadie me en tu siento casa- bien, unos ratos me siento menos bien, pero hoy me siento 50, que diría un mexicano, porque estando contigo, María de los Dolores, Dolores del hígado, que está recuperado. Es que ha tenido hepatitis y dejaba él un recado muy gracioso en el contestador. Decía, aquí Dolores del hígado. Y yo contestaba, aquí la reina del moco, porque estaba con bronquitis y estoy. Hoy estoy muy bien. Bueno, pues, Masil, en este último LP que acabas de poner a la venta, tú eres una mujer que hayas tenido muchos deslices, porque el título genérico del álbum se llama Deslices. Es que me lo pusieron a ruedo, por no decir a huevo, que queda más ordinario. Se tenía que llamar Deslices, porque además la canción venía de Brasil y se llamaba Deslices. En Brasil con Z, por eso yo la dejé aquí. Al adaptar la letra me permití esa licencia poética, de que siguiera siendo con Z, pero yo digo que este disco está grabado en mi piel a sangre y fuego, en vez de a sangre y ruedo. Mira cómo estoy hoy. Oye, ahora que no nos oye nadie y eso, ¿cuántos hombres hay en Deslices? Uy. ¿Cuánta piel de cuántos señores que han compartido tu vida está en ese álbum? Porque No, yo creo que no, es no, tu que álbum va. más auténtico y quizá porque hay muchas letras tuyas, pero que me suena a mí como a nombres. ¿Te podría No, decir no, como no, no, alguno? no, calla, Pues calla. entonces, No, habla calla, tú no. o cantaré yo. No, tú, vamos, canta y canta, vamos. Que las cantan en bastos, no veas. Con el rey de copas te voy a perseguir dándote por la calle La Pasión. Pues mira, nada, piel de ningún hombre. Aquí la única piel que se ha gastado y no se ha estirado es la de servidora, que la tiene ideal. Porque la que ha sufrido siempre he sido yo, que para sufrir no se pinta nadie mejor que yo. Oye, pero ¿por qué? A ver, ¿los hombres en este país somos demasiado mujeres o las mujeres Ojalá. sois demasiado hombres y no has acabado de encontrar nunca... No, es que tú has dicho antes, ¿cuántos hombres han compartido tu vida? Y es que resulta que ninguno ha compartido mi vida, se han interpuesto en mi vida. Ya quisiera yo, si hubiera encontrado uno que de verdad hubiera compartido mi vida, mis deseos, mis esperanzas, mis temores y todo lo que es una vida, seguiría con él. Sí, pero en cambio había uno que yo sé que te hizo mucho tilín, ya puestas a ser cotilla y porteras, ¿no? Es el último programa. Que lo echen. Yo sé que uno que te hizo mucho tilín, venga, confiesa. Sé que ha habido un hombre que sí ha dejado cierta huella, porque los demás te has quedado bastante... siempre- Pero no le cuento porque trabaja en otra cadena. Voy a contar yo ahora aquí amores de cuando una tenía 22 años. Pues de enemigas nada. Muy buenas noches y hasta siempre y que sigas teniendo tanto éxito. Muchísimas Y gracias. dentro de 20 años, aunque sea operada, te sigamos Bueno, teniendo operada aquí. en sillita de ruedas, pero aquí estaremos. Como Betty Midler, cuando hizo el último show. ¿Y cómo se llama la de los ojos que se nos ha muerto? La genio. Hombre, Joan Bette Cranford y Davis. Bette Davis. Pues igual, de primas hermanas, pero sin pegarnos. Hasta luego. Hasta siempre. Las viejas, las tradicionales tertulias de café se han trasladado ahora a los medios de comunicación. La tertulia, como género periodístico, ha adquirido un auge más que notable en la radio y también en la televisión. Me acompañan tres periodistas conocidos y reconocidos que de una u otra manera participan o conducen tertulias de este tipo. Mercè Remolí, buenas noches. Hola, buenas noches. Directora de España a las 8, España a las 6, España a las 7, España a las 8. Sí, todas las Españas. Los que hemos hecho ese programa sabemos que es España todo el tiempo, casi. Exacto. Y también de la tertulia Escrito en el Aire, de Radio Nacional de España. José Oneto, director de la revista Tiempo, interviene con asiduidad en tertulias radiofónicas. Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Y buenas noches a Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, que también participa en algunas tertulias de televisión. Muy de cuando en cuando. Muy de cuando en cuando. ¿Por qué el auge de la tertulia? ¿Os parece que es un género periodístico, una moda que pasará, como han pasado tantas otras, o es una forma quizá de desdramatizar la actualidad, de intentar desmitificar algunos aspectos de la actualidad? Mercè. A mí me parece que es un género muy radiofónico, sobre todo radiofónico,
que funciona muy bien, porque al fin y al cabo en la radio lo que cuentan son las voces y por tanto mientras hayan señores o señoras que tengan cosas que contar y tengan unas voces que les permitan contarlo con una cierta gracia ante el micrófono, pues la gente escucha. Entonces yo creo que es un género más radiofónico que cualquier otra cosa. Me da la impresión que en televisión las cosas no funcionan tan bien en cuanto a las tertulias. Y entonces yo creo que sí, que es verdad que hay una moda, pero creo que puede tener mucha vida. Además creo que ha sido una forma de recuperar determinadas personas alejadas habitualmente de la radio y que la tertulia les ha permitido, porque es un género de opinión fundamentalmente, estar en la radio. Y yo creo que eso es bueno, porque en la radio durante mucho tiempo pues, ha habido determinadas firmas, digamos, periodísticas, que estaban en los periódicos, en los artículos de opinión, que no estaban en la radio. Y la tertulia me parece que ha sido una fórmula de recuperar a esas personas. Es el caso de los dos caballeros que tienes a tu lado, tanto Pedro J. Ramírez como Pepe Oneto, ¿no? Firmas reconocidas del periodismo español que han accedido a la radio por ese camino, ¿no? Bueno, quizá en el caso de Pepe con alguna mayor continuidad. Yo prácticamente no he intervenido en tertulias y la verdad es que el género me parece interesante desde el punto de vista del show radiofónico, pero muy poco interesante desde el punto de vista periodístico. Yo creo que el periodista debe aspirar por encima de todo al rigor, a la precisión, y la tertulia pues es una vía casi siempre de dar rienda suelta a opiniones a veces poco precisas. También es verdad que las tertulias en la radio fundamentalmente, cuando surgen, son una especie de vía de expresión de la frustración que produce el que no existan otros vehículos, como vulgarmente se dice, para largar contra el gobierno. Luego, como casi siempre pasa en todo, al final terminan siendo más las tertulias en las que se habla a favor del gobierno que en las que se habla en contra, pero eso es un poco el sino de casi todo en este país. Señor Oneto. La verdad es que deberíamos hacer un ranking respecto a eso que dices, Pedro. No lo tengo tan claro, que haya más tertulias a favor y más en contra. En Bueno, fin, lo que pasa es que si tú tienes alguna idea en las que se habla a favor llegan más lejos y tienen una infraestructura más poderosa a su servicio. Hombre, yo creo que en cierto modo lo que te sirve la tertulia es para desdramatizar la situación, ¿no? Es decir, ser más iconoclasta, pues soltar algún chiste, divertirte con el poder, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues probablemente no sea un género periodístico de los que conocemos como género como tal, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que da una cierta viveza y sobre todo desdramatiza la situación, una situación política además que probablemente sea más cercana a Valle Inclán que, bueno, a lo que debe ser la política, ¿no? Entonces, bueno, pues la tertulia yo creo que forma parte un poco de la actual situación y porque por eso ha tenido cierto auge en la radio y también en la televisión. Ahora, lo curioso es, yo digo, en mi caso, que llevo muchos años de profesional y dirigiendo y escribiendo y tal, y al final, yo me refiero, por ejemplo, a la televisión, es tan fuerte la imagen que yo he quedado como el de las tertulias del MIDA y no sirve para nada el background y el currículum anterior, ¿no? Y por lo menos para el sector de la opinión pública es eso. Claro. De todas maneras, yo quería añadir otra cosa. Yo creo que en la radio, que ya he dicho antes, me parece que es un género fundamentalmente radiofónico, creo que en la radio sirve además para que los oyentes digieran en parte la información. Es decir, nosotros bombardeamos con información, que es una información además que la damos muy deprisa, que damos mucha y tal, y entonces la tertulia lo que hace pues es entresacar algunos temas de esa información y a través de la opinión, y entonces en ese sentido sí pueden ser algo confusas, porque se mezcla lo que es información y lo que es opinión, pero a través de eso yo creo que hace también digerible en algunos momentos la información. Yo soy gran defensora de las tertulias, sobre todo, insisto, en la radio, y lo que creo es que deberían ser, pues eso, plurales, de forma que todo el mundo pudiera opinar en esas tertulias, y entonces yo creo que desde ese punto de vista pues hacen un buen servicio. ¿No crees tú, Pedro J. Ramírez, que la gente se identifica con las opiniones que se pueden dar en una tertulia radiofónica o en una tertulia de televisión? No vamos solamente a hablar de las tertulias de radio, aunque parece que estamos todos de acuerdo en que en la televisión la tertulia no funciona de la misma manera, ¿no? Sí, es posible que la gente siente más cercana así la información, ¿no? Bueno, yo creo que en general, en una sociedad adulta, siempre el ciudadano elige los medios de comunicación con cuyo prisma de interpretación de la realidad se siente más identificado. Eso pasa en los periódicos, y hay ahora 12 o 13 periódicos en Madrid, y cada ciudadano sabe bastante bien
lo que significa cada periódico y por qué compra uno u otro. Con las tertulias radiofónicas pasa un poco lo mismo, aunque también es verdad que precisamente ese esquematismo, o sea, la gente busca un poco el estereotipo en los protagonistas de las tertulias, termina empujando a sus protagonistas más a ser actores que interpretan el papel en el que están encasillados que otra cosa. Por eso es por lo que yo digo que a mí me parece interesante desde el punto de vista casi del show business y mucho menos interesante la tertulia como Ramírez, género periodístico. Es decir, hace unos meses o un año así aproximadamente, las tertulias aparecieron de alguna manera en la picota porque varios miembros del gobierno dijeron que bueno, que esto que iba a ser, que se tenían que acabar, que se manifestaron públicamente contra las tertulias. Y yo creo que eso generó un movimiento de simpatía de los profesionales y de sectores de la opinión pública en favor de las tertulias. Pero si no las hubiera criticado el gobierno, creo que deberíamos haber sido los medios los que criticáramos el género, en la medida en que muchas veces da lugar a imprecisiones, muchas veces da lugar... Creo que es verdad que pueden aportar a amenidad a la interpretación de la realidad, pero también muchas veces confusión. Pero lo que pasa es que eso que tú estás diciendo, Pedro, que puedo compartir hasta cierto punto, también se producen los artículos de opinión que se leen en la prensa. Quiero decirte, el señor que opina en la prensa muchas veces opina sin precisión también, y opina en función de sus opiniones sin tener demasiado en cuenta los datos objetivos. Sí, pero el eso artículo siempre es, el artículo es un género más reflexivo, claro, más meditado. Más sí. meditado. Bueno, en la medida que estamos hablando de géneros diferentes, En y las por tanto para tertulias- escribir en las uno tertulias debe se dice reflexionar. cada machada. Sí, eso En es un verdad, sentido y en eso es otro. verdad, eso es verdad. Es decir, eso es verdad. que Pero también en la de prensa ahí- escrita se dicen esas bueno, machadas. Quizá lo interesante... Sí, también en algunos artículos No, periodísticos es se muy dicen unas importante por machadas eso, bastante notables. Es muy importante por eso distinguir los distintos medios y darse cuenta de que las reglas del juego de cada medio son diferentes. Mañana, por ejemplo, va a tener lugar el Consejo de Ministros en el que espero, por un sentido de la dignidad colectiva, que el Gobierno indulte a José María García. Uno de los grandes errores de planteamiento de todo este tema es considerar las cosas que José María García dice en la radio como si estuvieran escritas. O sea, las cosas que se dicen por la radio responden al lenguaje de la radio y tienen un carácter evanescente y por lo tanto no se las puede extraer de su contexto, ponerlas sobre papel blanco y decir, este señor ha dicho esto. Dice, este señor ha dicho esto, pero por la radio, a las 12 de la noche, en una atmósfera X, en un código de comunicación con sus oyentes X. Es decir, si transcribiéramos muchas de las cosas que se dicen en las tertulias, nos encontraríamos constantemente con faltas de rigor, con faltas de precisión o también con elementos que podrían ser considerados injuriosos, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que entenderlos en ese contexto. Sí, pero de todas maneras, Pedro, yo creo que cuando se habla también se debe aspirar a ese rigor que tú exiges cuando se escribe, porque claro, es que si no, estaría permitido entonces en la radio decir cualquier cosa, lo que a uno se le ocurra en el primer momento, sin ningún tipo de consecuencia. Yo creo que ese rigor que se exige a lo blanco sobre negro, o a lo negro sobre blanco, también se debería exigir en la radio. Claro, porque es que si Pedro, no... dejamos hablar un poco a... No, sí. yo comparto en parte de lo que dice Pedro, porque claro, el artículo probablemente necesita un mayor rigor en cuanto hay más tiempo de elaboración, ¿no? Y quizás el ardor combativo del establishment hacia las tertulias sea un dato significativo de que no son tan malas, ¿no? Por una parte. Y luego ese furor que hay por parte del poder, porque todas las tertulias, los servicios informativos del gobierno, todas las tertulias las transcriben. Hacen fotocopia de todo, toman nota de todo, hacen una interpretación sesgada de todo, porque te cogen siempre la frase que va más en contra del gobierno y efectivamente todos los miembros del gobierno y toda la clase política reciben esos FAS y esos resúmenes, con lo cual el Hacen con nosotros lo que dicen que hacemos claro, con ellos. Claro, y es un resumen totalmente tendencioso, ¿no? Y efectivamente justo castigo. que tampoco son tan duras las tertulias, porque la mayoría de las tertulias efectivamente son en contra del gobierno, pero manón fanático, ¿no? Manón fanático. No es un problema de estar en contra o a favor del gobierno, yo creo que se trata de que cada uno tiene su visión de la realidad, ¿no? Lo que se ha llamado a veces la honesta subjetividad de cada individuo que opina y puede decir un poco lo que le parece que está pasando, ¿no? Hay un aspecto en el que yo creo que quizá podamos estar de acuerdo todos, o
o probablemente buscarlo, y es una cosa que ha dicho antes Oneto. Quizá la tertulia es el género que se corresponde por su cierta superficialidad, por su ligereza, al tipo de vida política que en estos momentos estamos viviendo en España. Es decir, acontecimientos y episodios como los de Juan Guerra realmente no se merecen grandes artículos, sino lo que se merecen son los chascarrillos ingeniosos de la tertulia. Pues la verdad es que ha dado pie a cantidad de artículos. Su pasta que ha soltado Juan Guerra, que esto no ha sido gratis, que ha sido 3.500 millones de pesetas. Los que ha repartido entre nosotros, ¿no? Sí, yo estoy esperando a final de mes, porque este año resuelvo las vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te pagan los artículos? Hombre, lo ha dicho él. Me imagino que si tú lo has criticado también te caerá algo. No sé. La verdad es que Él no se lo sabía lleva de estar en calentito, esa pero a lista, nosotros pero igual sí, igual hay estoy en la lista. determinados acontecimientos que el género adecuado para tratarlos es efectivamente la tertulia. Es demasiado esperpéntico, son demasiados esperpénticos algunos de los acontecimientos que suceden en nuestro país como para ser tratados con... Estamos ya terminando, pero yo quiero saber si vosotros pensáis que la tertulia puede influir, si tiene influencia o no en el oyente. Yo creo que puede tener influencia en el oyente, al igual que puede tener influencia en el oyente pues, los informativos, lo que lee, cualquier otra cosa. La verdad es que es una manera de expresar directa, como ha quedado ya reflejado aquí, y yo creo que eso llega bastante a los oyentes, pero la verdad es que los oyentes tienen su opinión de antemano y también es verdad que escogen la tertulia que escuchan, claro. Y por tanto pues todo el mundo sabe perfectamente qué producto se le está ofreciendo y a qué atenerse, ¿no? Y me parece que además el público español en general cada vez es más consciente de eso. Bueno, vamos a quedarnos a la espera, a ver si nos llega eso que nos ha anunciado Pepe Oneto. Estamos encantados. Si no llega los dineros de Juan Guerra. Llega a final de julio ya no llega. Ya no llega. Habrá que ponerle una querella entonces. Sí. No, habrá simplemente que reclamarlo. Claro. Sí. Mercè Remolí, Pepe Oneto, Pedro J. Ramírez, gracias por estar con nosotros en esta última edición de esta temporada del Ruedo. Y buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a escuchar música. Música que tiene mucho que ver con la entrevista que vamos a mantener después. Es la actuación de un grupo que se llama Raíces y esta es su música. De flor
está en Madrid representando al Estado de Israel, un pueblo errante durante milenios y asentado a la fuerza en el volcán de Oriente Próximo, entre vecinos nada amistosos. Es el embajador en nuestro país de un pueblo perseverante, inteligente e intrínsecamente coherente en lo religioso como el judío, que está atravesando un proceso de renovación de la soberanía estatal en medio de una muy fuerte inmigración que genera un choque de culturas bastante acentuado. Se llama Shlomo Ben Ami, en castellano Salomón, hijo de mi pueblo. Nació en Tánger, Marruecos, en 1943. Emigró a Israel a los 12 años y entre Tel Aviv, donde se licenció en Magisterio, y Oxford, donde se doctoró en Historia, adquirió la condición de intelectual en la que suele refugiarse. Embajador de cuidadas formas, critica sotto voce lo que está ocurriendo con la intifada, aunque no comparte la visión occidental de un problema en el que se han conjugado con demasiada ligereza, piensa, términos como holocausto y genocidio. Del antisemitismo que resurge en la vieja Europa, considera que se trata de una patología de carácter sociocultural, un retorno al nacionalismo a ultranza generado ante el desafío de la Unión Europea. Como embajador sueña con asistir en Israel a una visita oficial del rey don Juan Carlos o del presidente del gobierno, y acaba de escribir un artículo sobre la dimensión judía del quinto centenario en el que habla de la especial intensidad de la vida hebrea en España y del carácter único del bagaje de tradiciones y legados que los judíos sefardíes se llevaron de nuestro país en su traumática marcha a través de la cuenca mediterránea. Shlomo Ben Ami forma parte del Comité Judío Internacional Sefarad 92, que acaba de inaugurar su labor con la pretensión de destacar y dar a conocer, como él mismo escribe, la extraordinaria vitalidad del judaísmo español y de la diáspora sefardí, animado tal vez por ese reciente premio Príncipe de Asturias de la Concordia concedido a las comunidades sefarditas. Shlomo Ben Ami, embajador de Israel en España, es sefardí, estudió Historia de España en la Universidad de Oxford, donde conoció y entabló una buena amistad con el exministro de Educación, José María Maravall. Ha escrito 2 libros sobre España, uno sobre el general Prim, uno de los mejores libros que se han escrito sobre el general Prim, y otro publicado el verano pasado sobre la Guerra Civil. Embajador, buenas noches. ¿Por qué se ríe? ¿Es verdad? Una corrección, no es Prim, es Primo de Rivera. Primo de Rivera. Primo de Rivera. Prim es otro. Primo de Rivera. Sí. Y es verdad, y además es absurdo, supongo que es el calor que tenemos ahora mismo en este estudio, porque ese es un libro que yo he leído, sí. Y naturalmente una cosa es el general Prim, al que mataron sentadito en el coche y con la Guardia Civil, como dice sí. La canción, y otra cosa muy distinta, lo que fue la dictadura del general Primo de Rivera. Como sefardí, Shlomo Ben Ami, ¿qué sintió al conocer que el jurado del Premio Príncipe de Asturias le concedía a las comunidades sefardíes del mundo el Premio de la Concordia? Bueno, primero es un reconocimiento por parte de España, por medio del premio más prestigioso que se suele dar, de la relación, de la afinidad muy especial que existe entre España y sus judíos, entre España y esta España itinerante, ¿no? Porque en efecto eso es lo que es una España itinerante. Es un reconocimiento ceremonial, pero que pienso que afecta no solo al jurado que ha tomado esta decisión. Pienso que, y lo he dicho en varias ocasiones, que existe en este país una subcorriente de filosefardismo, no sé si filojudaísmo, yo creo que filojudaísmo sería otra cosa, pero es filosefardismo, una afinidad muy profunda con lo que el doctor Pulido llamó en un contexto españoles sin patria. Y eso evidentemente uno está muy orgulloso de que así se refleje en este premio. Pero también hay otra dimensión, y es la dimensión no sefardí necesariamente, sino más amplia, judía más amplia, y es el hecho de que por medio de este premio, y no solo de este premio, el premio es el reflejo de toda una intención y una buena voluntad que existe en el sistema español y en el pueblo español en general, de reconciliarse con su legado judío, y en el momento en que estamos viendo en Europa brotes de racismo, de xenofobia y de antisemitismo, España, pues por lo menos en el capítulo antisemitismo, que a mí evidentemente me concierne más, está marchando en otra corriente, ¿no? Que es una corriente de reconciliación, de destacar lo positivo de sus propias raíces judías,
No se trata de movilizar a la opinión española para contrarrestar un movimiento un brote antisemita, sino más bien todo lo contrario, de buscar un espacio sociocultural en el que se pueda celebrar ese pasado judío. Ha sido una manera quizá de enmendar, entre comillas, un error histórico cuando estamos a las puertas del 5º centenario. Bueno, sí, posiblemente lo es también, ¿no? Yo creo que, y es algo que yo he encontrado en distintos sectores de la sociedad española, yo incluso diría sorprendente, un sorprendente sentido de culpabilidad. ¿Y por qué sorprendente? Porque al fin y al cabo es algo que tuvo lugar hace 500 años y el fenómeno de la expulsión no es un fenómeno exclusivamente español, ¿no? Los judíos han sido expulsados de otros países europeos. Y por lo tanto yo francamente pienso que es algo sorprendente o positivamente sorprendente. Lo he dicho en muchas ocasiones, aunque debería decir todo lo contrario, por alguna extraña razón, pero así lo pienso. En ese sentido, sí, creo que los que han decidido el premio pues salen de esta conciencia, de una cierta voluntad de corregir el error histórico, que fue error, de eso parece que no cabe duda. La historia posterior, la historia de España posterior a la expulsión, pienso que lo prueba, pienso que lo justifica, pero de todos modos yo me imagino que la historia de España hubiera sido distinta e incluso el imperialismo o el colonialismo español en Sudamérica posiblemente tendría otro énfasis, otras características, ¿no? Y la diferencia que se notó entre la esencia del colonialismo español en Sudamérica y el colonialismo anglosajón, burgués, de desarrollo, de horizontes abiertos, etcétera, que caracterizó al colonialismo en el norte de América, pues posiblemente esa diferencia hubiera sido más atenuada, menos grande, ¿no? Embajador, las relaciones entre España e Israel son todo lo buenas que querrían usted, el embajador de Israel en España. Yo creo que son normales, yo creo que me atrevería incluso a decir que son buenas. Claro que uno siempre aspira a más, ¿no? Pero no hay que olvidar que llevamos 4 y medio años de relaciones diplomáticas, no es mucho. Y en esos 4 años se ha conseguido en todos los capítulos importantes que afectan a las relaciones bilaterales, se han conseguido logros, yo pienso, algunos de ellos impresionantes, ¿no? Estamos adelantando bien en el acuerdo cultural que tenemos un acuerdo científico muy importante que viene de ser ratificado por las Cortes españolas. Tenemos un acuerdo turístico único que España no ha firmado con ningún otro país. Se trata de promoción turística en Norte de América y en Sudamérica. Algunas cosas se hacen en el contexto más ampliamente judío, no necesariamente israelí, que son, por ejemplo, lo de Sefarad 92, que no es un proyecto bilateral, pero que no obstante afecta indirectamente a las relaciones y lo afecta, en mi opinión, positivamente. Hemos tenido y seguimos teniendo un diálogo político, pienso, bastante intenso, en el que no sé si se acercan posturas, pero sí se comprende mejor la postura del otro. Pienso que el papel que España viene jugando en el seno de la Comunidad Europea es un papel sumamente constructivo, que se reflejó muy bien en la famosa Declaración de Madrid. Por lo tanto, me es muy difícil detectar campos en los que yo podría decir que las relaciones son malas o que no van bien. Embajador, ¿por qué eligió usted Oxford para estudiar historia de España y no España? Bien, por la misma razón que me imagino que algunos españoles la eligieron en aquellos años, ¿no? No eran los mejores momentos para estudiar historia de España en España. No, pero que conste que hay historiadores españoles que estudiaron en España en aquellos años y que han hecho importantísimos trabajos. Yo no creo que los que han estudiado fuera de España tienen que venir con un sentido de superioridad o de falsa arrogancia, de ningún modo. Yo pienso que la historia de España, en definitiva, se debe escribir en España y que lo raro es que alguien pensase que se debe escribir en Oxford. Aquí están las fuentes, aquí está el sabor del pasado que el historiador necesita respirar
para escribir una historia válida. Claro que es posiblemente la razón por la cual los que escribieron fuera de España, entre ellos yo, escribieron historias de tipo general. No hemos escrito no hemos profundizado en la vida cotidiana de la gente, en épocas históricas concretas, y eso es imposible, francamente, hacerlo fuera de España. Eso hay que hacerlo con las fuentes, con la gente, y pienso que la historia local que se está escribiendo en España es importantísima, llena muchísimos huecos que se han dejado por las historias generales, algunas de ellas muy superficiales. Yo entre otros, posiblemente he pecado en generalizaciones sin fin, que hay que concretar para que sea una historia de verdad, y eso se puede hacer solo en España. A veces piensa usted, como embajador de Israel en España, que es difícil que la imagen de su país se transmita tal como es. Y me explico. A veces esa imagen que nos llega de Israel es la de un pueblo militarizado. Yo tengo entendido, no sé si me equivoco, que su hijo mayor entra en el ejército dentro de muy poco tiempo, y supongo que le preocupa que tenga que actuar, por ejemplo, frente a la intifada, ¿no? Sí, mire, yo fundamentalmente pienso que no es solo difícil en el caso de Israel. Yo le voy a decir algo muy contundente. Yo pienso que es imposible transmitir la imagen de ningún país, no solo de Israel, a otro país. Una de las cosas, hablando de historia, una de las cosas que vienen fascinándome hace años es precisamente el estudio de la imagen de España en Europa. Bueno, la de falsedades, la de imaginaciones, la de romanticismo falso, etcétera. La charanga y la vaya pandereta, usted a muchas corregir veces. la imagen de España a través de los libros de viajeros y tal. Es imposible, no solo la de Israel. Ahora, claro, cuando usted tiene, ¿y qué imagen tienen los ingleses aquí y los españoles en Inglaterra? Mire, es todo un campo. Por lo tanto, el intento de una embajada de transmitir en la labor diaria la imagen correcta o que esa embajada cree que es la imagen correcta de su país es una falacia. Nunca puedes llegar a ello. Claro que a mí evidentemente me molesta que en Israel hay servicio militar, qué duda cabe, pero imagínese usted andando en Londres durante el Blitz y preguntándose, ¿pero qué pintan aquí todos estos ingleses en uniforme? O sea, es un estado de guerra, ¿qué van a hacer? Que se puede resolver la situación por medios políticos, no cabe la menor duda, pero sigue existiendo una situación de conflicto. Somos un país en el que tenemos unos vecinos que por la mañana nos despiertan amenazándonos con una guerra con armas químicas, con otra guerra con armas nucleares. Evidentemente eso influye en el comportamiento de la gente. Claro que cuando uno ya tiene una relación muy personal, pues la política ya no es política, la política es tu propia vida. Claro, usted me pregunta sobre mi hijo, seguramente lo último que yo quiero es que mi hijo vaya al ejército, y menos aún que se enfrente con jóvenes de su edad en la intifada. Eso es una situación que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Ellos no son los culpables son los padres que no han podido resolver este conflicto, que a lo mejor dentro de unos años nos fijaremos atrás y veremos que hemos sido todos muy imbéciles al no poderlo resolver. Un día apareció Sadat en Jerusalén y vimos, oh, Dios mío, mira qué fácil es todo esto, y de repente se resolvió. A lo mejor la solución está por ahí y nosotros pues estamos buscando la aguja al lado de la lámpara, ¿no? Y estará un poco más alejada y se resolverá, pero eso es la torpeza de los padres de todos, de los israelíes y de los palestinos y de los árabes. Pero las víctimas son sí nuestros hijos, y de eso yo me siento personalmente profundamente culpable, sin duda. Embajador, el tiempo nos devora, pero yo quiero hacerle una pregunta más. Sefarad 92 funcionará y los sefardíes estarán presentes en el 5º centenario como deben estar presentes. Y de eso no cabe duda. Mire, yo le puedo transmitir a usted, y eso lo conocen las autoridades españolas, que por la parte judía, a pesar de que, digamos, el mundo judío tiene hoy muchos desafíos, como es la masiva inmigración de los judíos de la Unión Soviética, etc., es sorprendente que sectores muy importantes de la sociedad judía se hayan volcado en los proyectos de Sefarad 92, que uno puede decir, bueno, tienen trascendencia relativamente limitada, ahí no reside todo el destino del pueblo judío, etc. Y no obstante,
a pesar de los otros desafíos muy importantes que hay, yo sé, y la parte española es muy consciente de ello, de que hay una gran movilización de esfuerzos y de voluntades, y yo no tengo la mínima duda de que esto, pues sí, que será un éxito. Hay un sinfín de proyectos en lo que la comisión del quinto centenario del secretario de Estado Luis Yáñez, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Miguel Arias y otros, y la parte judía con el Comité Sefarad 92, que están haciendo cosas, y estoy seguro que esto será un éxito. Habrá que tener un gran sueño para que se materialice un pequeño sueño. Yo creo que el gran sueño está ahí. Vamos a escuchar, si le parece, y si quiere acompañarme, música sefardí. Oh, yo soy un desastre en cantar. No tiene buen oído. No le vamos a hacer cantar, solamente escuchar al grupo Raíces. Gracias, embajador. Gracias y buenas noches. Disimibos, mi soldado, ¿de qué tierra viene usted? Si lo vido al mi marido por maravilla una vez, si lo vido al mi marido por maravilla una vez. Mi marido es alto y biondo y alto como una mies, caballo blanco, regalo del rey inglés. Caballo blanco, regalo del rey inglés. Y a la punta de la espada lleva un pañuelo francés. Ese hombre que usted dice muerto hace hoy un mes. Ese hombre que usted dice muerto hace hoy un mes. Non permetta el Dio del cielo que tal cosa oiré. 7 años hay que la espero, otros 7 la esperaré. 7 años hay que la espero, otros 7 la esperaré. Si al de 14 no viene, monja Dios mía seré. Monja Dios por Santa Clara, monja Dios por Santa Agnés. Monja Dios por Santa Clara, monja Dios por Santa Agnés. 3 vueltas dan al castillo y ya se dan a conocer. Ella decía el mi marido, él decía la mi mujer. Ella decía el mi marido, él decía la mi mujer. Hallarás mil aventuras sin amor.
hallarás mil aventuras sin amor, pero al final de todas solo tendrás dolor. Te darán de los placeres frenesí, mas no ilusión sincera como la que te di. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un amor más puro como el que tienes en mí, como el que tienes en mí. En el ruedo queremos terminar con buen humor, por eso pues cogimos a 4 humoristas, a Chumi Chúmez, a Forges, a Julio Rey, esta vez sin gallego, y a Moncho Alpuente, y nos los llevamos a un campo de fútbol. Se los llevó allí Marta Robles. ¿Para qué? Para hablar del Mundial, para tomarse un poco a broma el Mundial. Un mes entero de fútbol que habrá sido la delicia de muchos y el tormento, quizá, de algunos pocos. Si quieren venir conmigo, lo vemos. Adiós Mundial, adiós que te vas y te has ido. La tierra prometida, Italia. El verdugo, Yugoslavia. Las esperanzas perdidas, las críticas merecidas. En los mentideros, desánimo tras horas y horas de tácticas especulaciones. Te vas como un día llegaste. Nuestros ídolos inmolados, el buitre en ruiseñor se ha tornado. Furia que te furia, nos pudo la calor, como no cesaba de repetir acaloradamente don Alfredo. El seleccionador expulsado. El míster, entre carabinieris, casi esposado, era la triste imagen de la selección impotente. Adiós ilusiones, primas y emociones. Los suspiros ya no serán colectivos, pero atentos espectadores, ahora y de verdad verán fútbol auténtico a manos o pies de la Ruedo Selección. Saludos a todos los telespectadores del Ruedo de Telemadrid. Estamos brindando por 2 razones muy importantes. La primera de ellas es porque ha perdido la selección. Pero bueno, habrá que brindar de todas maneras. ¿Ha perdido? ¿No? ¿Ha perdido? Ha perdido. ¿Cuándo? Y la segunda porque hoy es nuestro último programa y entonces pues teníamos que celebrarlo también. Ninguna compañía es mejor que la de estos chicos que son pues la verdadera selección española. Ellos son los mejores dentro del mundo del fútbol. Yo os los voy a presentar, seguro que ustedes ya los conocen, ¿no? ¿Usted cómo se llamaba? Yo me llamo Antonio Fraguas, pero en realidad tengo un mote que es Zubizarreta. Zubizarreta. Sí. Y es usted muy forjiano, me han dicho. Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Bien. ¿Y usted era Moncho Alpuente, no era? O Sánchez o Sanchís, depende de donde le coloquemos el acento. Ah, ya. Julio Rey. Julio Rey y Michel. Bueno, qué vergüenza, qué vergüenza lo de su compañero, que le están haciendo una prueba antidoping porque le gusta muchísimo la zarzaparrilla. Que no puede. Tiene un programa de doctores. Abduce mal. Señor, perdón. Chumi Chúmez. Oye, ¿y ese es el último programa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Habéis perdido también con Yugoslavia? Ha perdido Yugoslavia, nos ha dejado a todos, lo han dicho. Pues bueno, me voy a sacar la chuleta por esto del fútbol. Lo primero que me gustaría saber es que me contéis, vosotros que sois muy futboleros, ¿qué papel ha hecho normalmente España en los distintos mundiales? Porque en este ya sabemos que no. Papeles verdes. Papeles verdes. Hubo con Amberes hace muchos años, que eran los tercios de Flandes, aquellos y tal, que lo hicieron bastante bien. Pero a partir de ahí ya hemos ido fatal. Sí, había uno que decía, pásamela que los arroyo. Igual que es hora que con el diseño, porque ya te habrás dado cuenta que Michel, Julio, lleva hasta el brazalete de capitán de diseño. Sí. Es un diseño estético pero es un diseño andalusí. muy español, ¿no? Sí, muy andalusí. Y entonces, bueno, pues Pero eso... diseñado en Francia. Ah, vaya por Dios. Francia, sí. Un diseñador polaco, precisamente.
Sí. No, yugoslavo. De padre polaco. Bujovic, que quiere decir hijo de Bullo. Es el diseñador de... Chumi no sabe nada de la... Es Gorriz. No sabe nada de los Oye, diles mundiales. algo tú. Nada. Oye, de eso Dinos de- algo de los cuéntame. mundiales, ¿no? ¿En esto del mundial? Sí. ¿Ha habido o qué? No sé nada, la verdad que yo juego mucho, pero no, los campeonatos y eso no tengo nada que aprender de ellos, ¿para qué? Voy a mirar la televisión. Ya, pero yo decía que se había Que seguido... no quiero aprender porque lo sé todo ya, quiero decir, del fútbol. Ya lo sabes todo del fútbol. Sí, señorita. Bueno, qué maravilla. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a deprimir muchísimo ya, puesto que no hay más salida para la selección. Entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? ¿No volver a jugar ningún mundial o qué? Pues yo estoy dispuesto a competir en el próximo de todas maneras, si estaré mejor de forma, porque necesito un cierto tiempo para ponerme a punto. Me ha pillado este mundial un poco... Quizá cargado de forma. No, todo lo contrario, cargado de forma. Ha sido demasiados partidos a lo largo del año, pero vamos. Julio? Yo sí, deseando ir a Estados Unidos, pero el próximo mundial va a ser en América, ¿no? Bueno, no me digáis nada raro. Y porque ahí, nosotros- en lugar de pagarnos en pesetas, nos pagarán en dólares, digo yo. Yo depende de la hora, ¿eh? Depende de la hora, porque mira, yo la Carolina del otro día contra Yugoslavia que no, que no hay dinero, oye. Y luego yo le he dicho a Núñez, oye, ¿y esto no pagáis más por la cuestión de la Carolina? Que no lo merecemos. Yo pedí, y os lo dije, de lo del kiosco en el área nuestra, del chiringuito, y que lo estuviera Ochatorena allí, atendiéndolo, ¿no? Pero hicieron tú no caso podías y- jugar en la sombra. Oye, como pero- nosotros, quedamos claro, todos por el lado. Vosotros ¿Qué poco- que podéis mover. ¿Qué poco regulación con moneda extranjera? Dice, allí pagan en dólares. Si está bajando, si no vale nada el dólar. Abajo ayer. Déjate, ya subirá de aquí a 4 años. Oye, yo quería haceros unas preguntas un poco técnicas porque yo no entiendo nada de fútbol. Nosotros entonces, tampoco, ¿eh? Vosotros, ¿cómo que no? Tú entiendes de todo. No. De Nosotros todo. no, los futbolistas de fútbol poco, los españoles. Sí, ¿y los extranjeros entienden más? No, lo que pasa es que nosotros tenemos máster de económicas, Ah. todos. Y entonces de eso sí, como ha dicho Julio. Entonces de las reglas de la FIFA igual sabéis algo. Bueno, tú pregunta y nosotros diremos lo que Pues pasa. mira, tengo aquí apuntados que hay dos nuevas reglas de la FIFA. Que uno es fuera de juego en línea y la otra que están prohibidas las entradas por detrás. Eso desde siempre. Claro, yo- Eso desde Ah, siempre. pues Eso eso es es una una vergüenza. regla bastante... Si te advierto que las entradas por detrás está bien porque con el brazalete de diseño he tenido... Más de uno y más de dos. Claro, No ha habido. Por eso que ha estado el árbitro... Pero Oye, yo una vez tuve que huir de el uno Besonov ese de los rusos, ¿era besucón o no era besucón? Tremendo, hasta en los ¿no? tobillos. Hasta en los tobillos, ¿no? Además que no se deja, yo lo he dejado con el árbitro, con el linier, aquel de Gabón que tenía, Y si todo hubiera por sido esto, distinto. Bueno, de todas Sí, maneras, lo de la ¿sabes regla qué? del fuera de juego te lo voy a contar yo. Offside, El problema, offside. Offside, perdón. Ellos dicen offside. El problema está en que es que cuando van todos los jugadores en fila de los malos, ¿no? Entonces de los buenos. Si estás aquí detrás de ellos y aquí está el portero, no pasa nada. Pero si hay 46 grados entre el ángulo que forman ellos, el portero y el linier del otro lado, entonces es cuando levanta la banderita el de al lado, y eso quiere decir fuera de juego. A no ser que sea la selección Pues me da italiana, igual, en cuyo caso no es fuera de juego, No, sino no es fuera de juego al Y contrario. lo de entrar por Echar en la atrás, Riviera. Jorge, lo de entrar por Bueno, atrás... ¿eso ¿sabéis lo qué que? Yo os voy a expulsar Eso a no uno de se vosotros juzga, ahora mismo a la te lo digo. pizarra porque quiero que me pintéis alguna jugada. Si eso Gorriz. Yo sí, yo tengo Sí, una... Ese que es tiene que más se nos ha cabeza, caído la pizarra. ¿Qué Es que es el hacemos? que tiene más cabeza. Sí. ¿Dónde está? Sí, Pues ese nada, que más yo cabeza. sabes lo que te digo. Quedas expulsado. Venga, que traigan aquí, ¿no? ¿Cómo que nada? No, ahí, Ni ahí. hablar, levantándose porque tenéis Uy, que lucir el modelo de la selección. ¿Quién ha diseñado estos modelos? Pero eso que te lo diga Tan Michel. bonitos. Michel, por favor. No, ya te lo he dicho, un... A ver, era un- venga. No, pero eso era del brazalete. No, y esto también, todo. ¿Todo? Sí, sí. ¿No te das cuenta que hay que hacer como menos rojo? Un diseñador francés que su padre era polaco. No, había es un congelado. diseñador yugoslavo que vive en París y que es de padre polaco. Que se llama Bujovic. Oye, vaya una cosa, pintando. aparte de nosotros cuatro, ¿cuántos más suele haber? Espera un momento. En el banquillo y en el campo. Mira, aquí tenemos el portero, luego hay tres, ¿no? claro. Me ha sacado fatal. El error de todos los equipos es que hacen juego rasante. Sí. ¿Será posible? Pues es mucho mejor pasar balones por arriba, siempre así, y aquí si hay uno por medio, pues no lo coge. ¿Lo Pero veis? jugar así, Oye, todo lo el he dicho tiempo. yo. Vamos a tomar Es en serio la esto, porque si técnica no, de la rana. Vamos a tomarnos en serio. A ver, aquí. Mira, aquí. por ejemplo. Así, pero que nos vean todos. Pero A ver. vamos, prácticamente. Venga. Así. Aquí está, yo soy yo, por ejemplo, y Antonio es un enemigo. Mínimamente. Pero ¿para qué echan para aquí? Que la coge. La echan así, como el baloncesto. ¿Lo veis? ¿Por qué no juegan así? Qué bien, ¿no? Eso ¿Y se qué? llama bombear. Maradona lo bombeado, todo bombeado, y no está, y haces así, técnica. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí por arriba, aquí, aquí, y este ya tira por abajo a gol. ¿Y si están los otros? Nosotros no llegan.
No, pero si están por aquí repartidos por el campo. Porque aquí, por ejemplo, Pero, ¿y con está tapado para no asustar, pero es que están aquí debajo. Ahí hay 11 yugoslavos. Quita. Suelen estar. Están, es que hay más, es que están los otros. Explícalo tú. No, yo no. Tú eres A ver, déjame la pipa. Mira, sí es clarísimo, hombre. Está muy bien. Es clarísimo, Yo además. creo que debemos hacer una porra para saber quién va a ganar aquí. Y lo importante es el juego armónico. Que esto, ¿habéis visto que parece una partitura musical? Sí, es muy bonito. Es la... ¿Cómo di notas? Da, do, ra, ti, to, ta, pa, do. ¿Ya está? Sí, eso es, además tontos son. Pues no saben nada. De verdad. Bueno, ¿queréis que hagamos una porra? Tú, Para pero ver? como has metido de cabeza, A ver, ya podrás. me han dejado aquí, bueno, no importa. Sí. Ya tengo mesa. A ver, hacemos una porra. ¿Quién va a ganar el Oye, mundial? yo estoy cansadísimo, ¿eh? ¿Ya? Sí, tengo un flato. Además me ha dado... Te he dicho que no lo dijeras. No, es que lo No, digo que no lo dijeras claramente. ahora. Estoy No, agotado. no sé. Es que llevamos una paliza tremenda, ¿eh? Pero Llevamos más de 8 minutos sentados en el banco. Con lo que cansa eso. Y las escaleras de antes. Y las escaleras... Y luego la carrerita por ahí Lo por de el las centro, escaleras la de los carrera. vestuarios hay que hablar con el presidente, con Ángel María Villar, ¿eh? Que las Yo no pongan vuelvo a eléctricas, subir esas eléctricas. escaleras. Pues nos ha fastidiado. Sí. Yo subiendo las escaleras. ¿sabes qué te digo? Vamos a dejar esto aquí para que nos pintes luego otra jugada. Vale. Y mientras tanto vamos a hacer la porra. Venga. ¿Quién va a ganar? ¿Quién? A ver, qué? estoy llena de cables. ¿A qué? ¿A qué? Al fútbol, hombre, al fútbol. Que va a ganar Brasil, vamos, eso es clarísimo, ¿no? Va a ganar Brasil. No, a Brasil ya lo han eliminado, un pechugo. Nada, oye, no, esto va muy en serio. Oye, a mí el que me Esto- tiene sin sueño es el Valderrama, el de ese chico de Colombia. También el lo han pelo eliminado. rubio ese. También. ese. Pero ese es que tiene un diseño estético, Michel, que tú de eso, pues digo, Julio, que tú puedes hablar, ¿eh? Sí, ese pelo rubio parece teñido. ositos como nosotros, parece Sí. un osito. Tiene además unas Parece un maneras. osito. Sí, parece un osito. Tiene unas maneras. Y luego, de portero sensato, Higuita. Higuita, sí, Huise. Qué sensatez en los palos debajo del área, qué señorío, qué seguridad. dominio. Es que ahí tenemos que aprender todos los porteros, oye. A mí me gusta mucho el argentino también, Goicoechea. Falla mucho también, está muy Sí, bien. efectivamente. Muy bueno, sí. Los de Camerún son muy buenos. Si hubiésemos seguido nosotros... Bueno, en Camerún si una juegan a final, las 5 de la tarde ganan. Si juegan como el otro día a las 5 de la tarde ganan. O de Oye, noche. Fuera de bromas, yo oí al médico noche de también. Camerún decir No, que el que no problema de sale bien. Camerún es que no rendía físicamente lo suficiente porque 8 de los 11 jugadores, esto lo digo en serio, 8 de los 11 jugadores tenían paludismo, en ese momento un ataque de paludismo y jugaban con 41 de fiebre. ¿Los de Camerún? ¿Los de Camerún? Los de Camerún. Anda, que ¿Y se van llegan a tomando jugar. pastillas de quinina? Tú No. fíjate, o sea, y dice, pero bueno, entonces a este tren ¿cuánto pueden aguantar? Y dice, hombre, si estuvieran bien, 6 horas jugando. Oye, pero eso es... Menos mal que nos Matusa han tuvo eliminado, el que nos Villa han ese. eliminado, fíjate que nos toque. Pero eso es Matusa contagioso, tuvo ¿no? ese- El paludismo, ¿no? Que no, hombre, que no, eso lo contagia el Es por mosquito. eso, se acercan al portero y dice, cuidado que viene el del paludismo. ¿Tomaban pastillas de quinina? Yo supongo que sí, pero fíjate que A por ver si ejemplo, va a ser eso lo que se ha tomado José María Gallego y por eso está haciendo el ¿El control qué? antidoping. ¿Quinina? Claro. No, Igual era que no, estaba- no, es otra cosa. es que No, cuando estuvo en el era- Londinense, Claro, igual ha Gallego. estado con los Sí, de que Camerún. no puede. Y le abren los grifos y todo, no puede. Nada. Y ahí está, el antidoping ese. Oye, por cierto, ¿no os parece que a vosotros, que ya que ha perdido la selección, ahora la televisión no debería dar ningún partido más? Ale, para que se No, hombre, 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 claro, ya, pero ya para molestar. Tienen que transmitir ping-pong y... Hombre, que retransmitan otra cosa en lo que ganemos, ¿no? No, hombre. A ver, ¿y quién gana la porra? ¿Cómo nos enteramos? Eso ya os lo contaré yo. Ah, bueno. No os preocupéis, que yo que estoy muy pendiente del fútbol, todos los días Pero lo sigo. porque lo verás por la tele. Sí, bueno, da igual, no, pero yo puedo llamar a un internacional. Ah, tú me oye, engañas. digo yo que por no se televisa el ajedrez, divertidísimo. Una partida de esas de 4 Sí. horas, con el locutor en voz baja. En este momento amenaza el alfil H2B. Eso puede quedar Yo creo que es porque lo entendería demasiada gente. Y luego repetición de la jugada. Más lento. ¿A vosotros el deporte que más os gusta es el fútbol, como a todo el mundo, o no? Pero, ¿un deporte te refieres el fútbol? Estás loca. ¿Ah, no? Pero El si fútbol es un no negocio se para nosotros, hombre. Un deporte, un negocio. Sí. Claro. Bueno, ¿me lo queréis explicar un ¿Tú crees poquito? que si fuera un deporte iba yo a tener estas piernas No. tan musculadas? No. No, Pues en no. fin, no. Esto es un negocio y es un sistema de inversión. Entonces hay equipos que tienen son sociedades anónimas, como su propio nombre indica,
Y nosotros lo que tenemos que hacer es meter goles a toda costa. ¿Y cómo se meten los goles? Píntanos cómo se meten los goles. Yo es que no sé meter goles, yo soy portero. Pues píntanos cómo No sé que te lo diga, Julio, que ha metido tres. Píntanos cómo se paran los goles. A ver, explícanos cómo estaban de torrijas y tajadas los coreanos para poderles meter 3 goles tú. No, es que tuve la suerte que estaban jugando al ping-pong en ese momento y entonces me colé yo por ahí. Esta zona, en medio. Chumi, quítate la tiza de la prótesis y dásela. Que no se os dejan meter. Es que la tiza me seca las exudaciones. La prótesis. Es que lo que no saben los telespectadores del ruedo es que Chumi tiene una cicatriz espantosa. Sí, enseña la lesión que te hizo el guarro de la Catus. Enseña la lesión que te hizo el guarro de la Catus. Así ya la conoce todo el mundo. Ya no tienes que enseñarla. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Yo si quieres la dibujo por aquí. Venga, píntatela con la tiza. Píntatela con la tiza. Empieza que se aquí vea el surco. y sigue así hasta aquí y con puntos así. Sí. Pero no fue de un balonazo. Sí, la Catus, la tuve durante... Tosió, estaba en una entrada, tosió y... Durante 3 meses después de la operación, no lo vais a creer, pero es verdad, lo tuve en una cremallera para inspección ocular del cirujano. Bajaba, miraba así y decía, muy bien, y me subía a la cremallera. Algunas veces se enganchaba con la carne, no sabes qué es, era horroroso. Sí. Muy bien. Venga, dale a pintar. Pinta coreano. A ver, coreano. Oye, yo no me he enterado de todas maneras por qué están prohibidas las entradas por detrás. Porque no ves venir al que viene. Claro. Va por ti. No, aquí tuve... No sabes quién es. En el primer gol... No le conoces de nada. No le conoces de nada. ¿Qué más te da? Tuve que sortear bastante entradas por detrás, ¿sí? Aquí está el portero, que yo descubrí tarde, y bueno, no tarde, lo suficiente que mi portero Zubizarreta era este. Entonces yo continuamente venía por aquí, intentaba meter gol aquí. Y yo mira que te decía, me que es hacía para el otro lado. Sí, no, me hacía señas. Entonces fue cuando me di la vuelta y 2 o 3 coreanos astutamente al ver mi brazalete de diseño dijeron, esta es la nuestra. Entonces tuve que correr un poco más, dar unas cuantas vueltas por el campo. Aquí Gorrin me echó una mano con la cabeza, naturalmente. No es que me tirara la cabeza, ¿no? No, sino que me señaló también. Y entonces me metí por aquí, pero como la portería enemiga está tapada con esto, pues no puedo salir por abajo. No, sin que vean. Salen 11 yugoslavos de ahí. Me metí por aquí, hice luego otro... Pues, luego otro dribbling y aquí fue cuando tuve el gran problema con el árbitro. Aquí. Me quería expulsar y todo. ¿Por qué? Porque no me dejaba. No digas curadas, era lo del brazalete. O me das el brazalete, te decía. No, decía, venga, ¿Dónde compras el ¿Qué brazalete? vos donermoa el brazalete? Le diseñé, dijo. Y dijiste A tú mí, que no. con ese acento ya empezó a sospechar. Y dije, bueno. Entonces seguí por aquí, me metí otra vez por aquí, casi llego al córner, casi se me da el balón, chuté. ¿Por qué no lo pintas por encima del plastiquito? Imagínate que esto es una falda, esto es una falda. Bueno, venga. ¿Y por dónde llegará? Tú atacaste por dónde. Toda la jugada que he hecho por aquí, no voy a repetirla. Bueno, estoy en el córner, por fin llego al córner, tiro, salgo corriendo y yo de cabeza, pum. Embarazada. Sí. Tuve suerte que el coreano era muy bajo. Lo que te he dicho yo antes del bombeo, coño. ¿Y por qué no explicas por qué te moviste en la barrera, macho? Macho, porque desde luego yo no dije nada. Pero me han dicho que me a romper la cara, chico. Pero por favor, es que tú no estás ahí. No, es que fue un gol que es que me estás cubriendo el palo, con perdón. Sí. Que es justo el del palo del portero el contrario. Te digo, no te muevas. ¿Y tú por qué das un paso de ballet? Porque le daba. Porque quería ver el gol. Coño, pues haber puesto el torrao. Y yo, si no, ¿cómo veo el gol? Si no me vuelvo, ¿qué? Ya, y el kiki, tú lo que quieres es que no te despeinar el kiki. Ah, esa es otra historia. Claro, es que claro, mira que te digo, a pesar del kiki pone el torrao, nada, macho. Y yo, claro, vendido, me tiré, pero luego me han dicho que se me dio una cara de ira tremenda cuando entré a por el balón a las redes. Sí, es que debe molestar mucho, ¿no? Es que es muy molesto, porque tú estás ordenando la barrera y estás ensayando con ellos, que no mováis, que no mováis, que no mováis. Tú te preparas, les gritas, ¡más, oye! Que así se pone el zubi y tal y cual, se colocan, no sé qué, tal y cual. Quietos todos. En cuanto amagan, todos, ¡ay Jesús, ay Dios! Porque yo los oigo, ¿eh? Ya, pero Jesús, ay Dios. Bueno, que no es por él, es que además estaba toda la familia viéndolo. Ya no es únicamente la honra del portero, es la honra de la madre del portero, de la familia del portero, te están viendo en tu casa. Qué bien que no lo paras. Y la de España. Y la honra de España. Muy importante. Que por cierto, ¿cómo quedó la honra de España? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ha bajado unos enteros, ¿no? Importar honra. Lo que decía antes, que cuando Zubi, que lo habéis visto en la tele también, hacía así, y se ya veía que yo iba a mover la cabeza, y, está así, porque ya quería... que eso tampoco lo has dicho.
Que eso Pues es nos verdad. desmoralizó muchísimo, ¿eh? Díselo. Están haciendo Oye, señales yo en la opino lo banda, mío. están haciendo señales en la banda, los linieres. Estás haciendo señales ya, vaya por Dios. Oye, toca ya. yo a lo mío. ¿En el ruedo teníamos que haber sacado muchas tarjetas rojas o no? A nosotros, si no tiene que haber sacado, no lo sacaban ninguna. A nosotros no. Bueno, a vosotros os la sacaron casi, ¿no? Bueno, No, decidimos que, bueno, por si acaso, nos quedamos en amarilla. ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso de la tarjeta roja y la tarjeta amarilla? Tú no sabes nada, Chema. Es como un semáforo. Como un semáforo que va cambiando de color. Además, la bandera amarilla es para el paludismo, ¿no? Eso es para los del cambio. Pero eso son los barcos, ¿no? Sí, sí, además, no veas el otro día que uno de los árbitros se lió y en vez de sacar la tarjeta amarilla a uno, sacó los planos del chalet que le iba a regalar el equipo contrario. Un número allí, 8 metros cuadrados construidos por construir, zonas comunes, piscina, horroroso. Y bueno, los árbitros son muy buena gente todos. Sí. Pues no suelen ser muy Salvo queridos. yo le Vamos, es más, a mí me querían al que le vestir de gustó el árbitro y he brazalete dicho de que ni diseño. hablar, no fuera a ser que eso empezara a caer peor y no... No sé, el de brazalete de diseño lo porque era francés. Claro. Ese no Bustrata era tan- se llama. Tienen manía. A la mujer que quería otro chalet también. Pues mira, habérselo dicho. Eso a lo mejor si lo hubieras dejado todo el kiki, porque es un poco calvo, pues nos hubiera ido mejor con él. Claro. Porque sacó tarjetas con desconsideración. Por ejemplo, a ese venerable defensa líbero como Gorriz, ¿cómo se le puede sacar una tarjeta? Que por cierto, qué bien se conserva, qué línea... Se le saca qué- un pergamino o lo que Vamos. sea, pero una tarjeta, ¿cómo se llama? Un Un palimpsesto. incunable, un Un incunable. palimpsesto. Sí, Oye, si gana mucho dinero con esto del fútbol, de verdad. Yo soy el que menos, eso Michel. Sí, Michel, por favor, que tú eres el que más ganas y además el que más escaqueas. Bueno, y Sanchís no Bien. te... No, Sí, ahí no. está el tío Sí, sí. camuflado, Venga, por Dios, tú que eres el más deportista de todos, que has venido con el champán, la bota, el pitillo, las gafas, todo. Tú Pues que eres nada, tan... no, pero luego el problema es que no te dejan salir con eso al campo. O sea, hoy aquí pues estamos en plan informal, pero el otro día me presenté así con el cigarrillo, las gafas, la botella de champán para invitar a todo el mundo en plan simpático antes del partido y nada. No te dejan. mucho el árbitro francés. Pero no te dejan, tío, no te dejan. Y así no se puede ganar un partido. No te puedes dar un poquito de ánimo de vez en cuando, echar unas caladitas, hablar con el compañero. Eso no es un deporte ni es nada, hombre. Dice, tío, dans le bote, tú fíjate si la cebolla, dans le bote, ¿qué es esa de vin de le bote? no, Y dice fuera. el Valdepeñas, y No, dice, tío, nada, para. de Bourgogne, o no sé qué, del Your Nouvelle Añe, o no sé qué, y ala, a la mierda, la ¿Ah, bota sí? a tomar por saco. Oye, no hables mal, que sabes que luego sí que me... Como hasta Echa las gafas tomar de sol por me querían saco. quitar el tío. No sé, yo no... A mí me da un poco de vergüenza todo esto. Chicos, pues dentro de nada vamos a acabar porque nos hacen señas ahí, ya sabes que siempre está sacando las tarjetas. Están llamando a la banda. Así que ¿queréis decir algo? Es nuestro último programa, ¿queréis decir algo? Que ojalá ganemos la porra, ¿no? Gorriz. Algo hay que ganar. Sí. Hoy, no, por cierto, ¿cuánto habéis apostado? ¿Cuánto has apostado tú? Pues millones o... Hombre, tú con lo que Depende de ganas, lo que digáis, Michel, lo que por digáis, favor, yo, pues, vamos. En bonos. Ah, ¿en bonos? En bonos. Pues 5 bonos. 5 bonos. No me todo es lo mismo. Lo de la porra, Si no vamos lo a sé, ver, la porra. No no queréis sé, decir yo no nada, juego nada. no queréis decir una despedida simpática Ah, sí, a la sí, gente sí, de nuestro programa. Dinos algo, venga. Sí que nosotros, yo no sé, yo me voy a despedir como sé que a mucha gente le gustaría despedirse. ¿No es verdad, Ángel del Ruedo, que en esta apartada banquilla más clara la pasta brilla y se respira peor? De verdad, qué bonito. Yo te puedo dar un beso en la frente, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. A ver, despedidas. Dame otro beso en la frente. Otro. Como me lo pidas en la cicatriz, verás, El ¿eh? verso de Antonio. Chicos, estamos muy desentrenados de todas Sí, maneras, estamos muy sí, sí. tristes, ¿eh? Yo, de todas maneras, brindo por vosotros. Brindo por todos ustedes, por Telemadrid, que ha hecho posible que estuviéramos con ustedes en el ruedo, y sobre todo por un fantástico equipo. Yo voy a meter una tortilla de patatas. En fin, esto no estaba en el guión. Yo que he estado detrás de las Es que yo cámaras. no bebo, pero la tortilla de patatas Pero por me favor, que encanta. estoy haciendo algo romántico, Venga, bonito con el equipo. Brindo por todo ese equipo que ha estado detrás de las cámaras y sin ellos no hubiéramos podido hacer, desde luego, nunca, bien o mal, hemos tratado de hacerlo lo Claro, mejor sin posible. cámara no se puede hacer. El ruedo. Muchísimas gracias a todos y hasta cuando sea. ¡Allá! ¡Allá! ¡Michel! Las majas españolas que van por dentro, ¡Corre! van por dentro. ¡Corre! ¡Allá! Cabelito, ¡Allá! cabellero, qué fino son. ¡Allá! Y su ¡Ah! repique ¡Ah! suena
y Ahora no, sueño mamá. en las salidas del corazón. Ay, Manole, Manoli, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí. Ay, ven aquí. Hoy, después de 39 semanas en antena, el ruedo completa su ciclo. Hemos querido hacer simplemente un programa de televisión que informara, que les entretuviera a ustedes. A ustedes va hoy nuestro agradecimiento. Y un hasta siempre, no hasta el próximo jueves, ni hasta nunca, sino hasta siempre, desde este plató, desde donde les hemos acompañado durante 39 semanas, como digo. Nos vamos con la música de hoy y de siempre de Los Panchos. Nos vemos. Adiós. Señoras y señores, Los Panchos hacen en este programa saludo y despedida. El programa se va. Nosotros queremos quedarnos ofreciéndole a ustedes nuestras canciones, lo más esencial de nuestra vida: agua, miel y oro. El amor es placer, pasión y odio. Agua, miel y oro. Canciones de Los Panchos. Muchas gracias. Una canción que ha sido siempre serenata muy especial. Me voy pa'l pueblo, es suyo. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. ¡Ay! ¡Ay! Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.